Obvio. Buenos días, estimadas y estimados asistentes, coordinadora del SUAYET, Alma Pérez García, docentes y estudiantes que nos acompañan en este auditorio Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como también a quienes nos acompañan desde la transmisión en vivo por el canal de la coordinación del SUAYET. Me gustaría agradecer especialmente la asistencia de las y los estudiantes de la zona metropolitana y del interior del país que han hecho un esfuerzo por asistir. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda emisión de este coloquio de problemáticas socioambientales, cómo entenderlas y atenderlas desde el trabajo social, organizado por la coordinación del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y a las y los profesores de la asignatura de Población y Medio Ambiente. Para dar inicio a esta segunda sesión, a esta segunda emisión, le damos la palabra a la coordinadora del SUAYET, Alma Gloria Pérez, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Pues primero, muchas gracias. Yo quiero comentar que la iniciativa de poder tener este coloquio de experiencias con alumnos, pues surge hace un año y meses, platicando con los maestros de Población y Medio Ambiente y decir cómo poder exponer, poder socializar las actividades que los alumnas hacen en los grupos y que no se queden solo ahí como una actividad de trabajo, sino que puedan ser vistas por otros, por otras, y que permitan ir construyendo, proponiendo qué podríamos hacer en esos problemas, grandes problemas socioambientales que cada día, que cada año nos enfrentamos a algo más, y que desde el trabajo social, ¿cómo lo podríamos estar viendo, no? O cómo podemos dar alternativas de solución. Cuando hacen la propuesta los maestros, quiero decirlo que lo trabajan desde un enfoque multidisciplinario. Ellos son geógrafos y el maestro es biólogo, pero siempre pensando en qué dar y qué desde la postura de trabajo social, qué podríamos estar trabajando, y en eso, ese es el reto para los alumnos, que desde ser trabajador social en formación, diría, cómo poder mirar esos problemas ambientales desde la parte social, y en ese sentido, pues es lo que el día de hoy nos reúne aquí, tanto a quienes están aquí en el Auditorio Sánchez Rosado, como a quienes están siguiendo a través de YouTube. Deseo que este ejercicio sea todo un éxito. También les traigo los saludos de la maestra Carmen Casas Ratia, quien sabe del evento, quien tiene esa también iniciativa de poder llevar a cabo este tipo de actividades para poder socializar qué se hace en los grupos, y no solamente es una tarea que se va a quedar ahí con cierta calificación. Además, yo los invitaría, chicos, chicas,
a que vayamos construyendo y, ¿por qué no? Ahora que ya tienen una propuesta, si bien está encaminada a dar respuesta a una actividad de aprendizaje de una asignatura, ¿cómo irla rodeando para que en algún momento se pueda construir en un proyecto de investigación, ¿por qué no de tesis? Y que esto que ahora construyeron y que pueden ir sumando conocimiento a lo largo de toda su formación, al final pueda convertirse en un trabajo recepcional que le lleve a un título profesional. Entonces, ahí estaría el reto, yo se los planteo, y creo que los maestros, la maestra y el maestro Noé, estarían complacidos de decir, después de 3 años, que les llegue algún trabajo, ya sea para acompañarlos como profesores que vas guiando el trabajo, como responsables de trabajo, como directores de tesis, o bien llegarlos a revisar como sinodales de los trabajos. Entonces, yo espero que alguien o alguienes me puedan abrir y decir si aceptamos ese reto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, maestros, por poder abrir este espacio, y pues que hoy sea un día de éxito para todos. Estamos cerrando el semestre, vamos a ver sus trabajos y seguramente tendremos el maestro Enrique González y el maestro Martín Sánchez Villal, que nos va a acompañar en los comentarios a esos trabajos. Entonces, pues bienvenidos a este segundo coloquio de problemas socioambientales, cómo entender y atender, cómo entender y atenderlos desde el trabajo social. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada coordinadora del SUAYET, Ana Gloria Pérez, por sus palabras. Y ahora le damos la palabra al profesor Noé Hernández Flores, quien es coorganizador de este evento. Gracias a todos por estar presentes. Como comentaba la maestra, es un aspecto muy importante tener una visión diferente, complementaria de lo que son estas problemáticas socioambientales, dado que la urgente necesidad de las nuevas, digamos, normalidad, ¿no? El coronavirus, la nueva normalidad, esta parte de los cambios extremos debido al cambio climático, está generando sinfín de problemas, ¿no? Son problemas ambientales que, si bien reflejan una problemática social, ¿no? Si bien el hecho de que se desborde un río, de que ahora haya mucho frío, de que mañana se esté generando un intenso calor y genere incendios, ya es una cuestión, por desgracia, normal, ¿no? Desgraciadamente. Ya de ello, evidentemente, la implicación, ¿no? De que la sociedad sea afectada, pues tenemos que pensar en que, evidentemente, hay que tomar una nueva visión de cómo organizar esa sociedad, ¿no? Problemáticas históricas, ¿no? El mal manejo de los recursos naturales, el mal manejo de la conservación de los bosques, el mal manejo de la basura, por ejemplo, ha generado cuestiones históricas que también hay que abordar, ¿no? Entonces, de lo que hay en el pasado de problemas más los nuevos, evidentemente hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, me parece que la parte de la concientización que debe de surgir en la sociedad, tiene que haber un poco de trabajo primero con todos nosotros, ¿no? Y después transmitirlo a esa sociedad que está necesitada de este tipo de participación y de organización, ¿no? Entonces, la propuesta es que evidentemente surja una nueva visión y que evidentemente el trabajo social tenga un papel fundamental en ello, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, sin más por el momento, les agradezco a todos los presentes su participación y bueno, avancemos porque se hace tarde. Muchas gracias, profesor Noé. Y bueno, pues sí, como nos comentaba la coordinadora, como nos comentaba también el profesor Noé, este evento se inició el año pasado justamente en 2 emisiones. Una fue el 27 de noviembre de 2021 y la siguiente fue el 8 de enero justo de este año. Y bueno, en ese momento lo que se hizo fue presentar los trabajos. Se pensó este evento académico, me gustaría comentar esto como contexto.
en una modalidad mixta, como nos comenta la coordinadora del SUAYET, justo pensando en el estudiantado del segundo semestre de la asignatura de Población y Medio Ambiente, y bueno, vale la pena recordar también el objetivo de este evento, ¿no? Fue pensado justo para proporcionar al estudiantado de los primeros semestres de la carrera este espacio de reflexión colectiva que brinde los elementos fundamentales para entender y atender desde y con el trabajo social las problemáticas socioambientales que se generan por esta relación sociedad-naturaleza. Y bueno, entonces para entender las problemáticas socioambientales producidas se requiere de la integración de diversos saberes y de un entendimiento y atención multidisciplinario y multidimensional, es decir, donde diferentes disciplinas favorezcan este entendimiento de los procesos que subyacen ante tales eventos socioambientales y que posibilite, como nos comentó bien la coordinadora, que el trabajo social atienda estas e intervenga en las diferentes fases de estas problemáticas resultantes. De este modo, en esta sesión se van a presentar los trabajos finales de las y los estudiantes en 2 bloques organizados para presentar los videos. Les comento entonces la dinámica. Después de cada bloque vamos a contar con los valiosos comentarios de nuestros profesores especialistas invitados. El maestro Enrique González, que está aquí presente, y el maestro Martín Sánchez, que nos acompaña a la distancia, y a quienes les damos la bienvenida y de quienes me gustaría compartirles su síntesis curricular. Esto no sin antes invitar a nuestras y nuestros asistentes, estudiantes y docentes que nos siguen a través del canal de la coordinación del SUAYET a compartir sus comentarios y o preguntas en torno a los videos expuestos que pueden ser retomados en algún momento de esta sesión. Muy bien, les presento a los comentaristas de este evento. El maestro Enrique González Moreno es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Diplomado en Aplicaciones de las TIC en la enseñanza por la DGTIC de la UNAM. Cursó el seminario de áreas administrativas en trabajo social bajo la modalidad a distancia. Actualmente es profesor de asignatura en la ENS, asesorando la materia de programación social de la licenciatura en trabajo social en sistema abierto a distancia de la ENS. Asimismo, es el administrador del portal en Internet y de la plataforma educativa de la coordinación SUAYET de la ENS. Bienvenido, maestro, gracias. El maestro Martín Sánchez Villal es licenciado y maestro en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, tanto en la modalidad presencial con la asignatura de práctica regional y programación social en la modalidad a distancia. Asimismo, es académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación versan en temas como la migración, epistemología de las ciencias sociales y de trabajo social. Muchas gracias también, maestro Martín, por la asistencia. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro primer bloque de videos. Los temas son los siguientes. El virus SARS-CoV-2 en Iztapalapa, Ciudad de México, que presenta el grupo 9012. Residuos sólidos del COVID en Coyoacán, Ciudad de México, del grupo Remedial. Contaminación de aguas residuales en el río Bolaños, de la estudiante Edila Benavides Velázquez. Y contaminación por residuos peligrosos en San Luis Potosí, de Ana Graciela Galván Tobar. En Coyoacán, Ciudad de México, del grupo Remedial. Contaminación de aguas residuales en el río Bolaños, de la estudiante Edila Benavides Velázquez. Y contaminación por residuos peligrosos en San Luis Potosí, de Ana Graciela Galván Tobar. En Coyoacán, Ciudad de México, del grupo Remedial. Contaminación de aguas residuales en el río Bolaños, de la estudiante Edila Benavides Velázquez.
y contaminación por residuos peligrosos en San Luis Potosí. Desde el inicio de nuestros tiempos, el ser humano ha enfrentado Desde el inicio de nuestros tiempos, el ser humano ha enfrentado diferentes cambios evolutivos, desde el surgimiento de los Australopithecus hasta el nacimiento del Homo sapiens. Este proceso evolutivo se ha llevado a cabo gracias a los cambios genéticos que favorecen a la población a lo largo de generaciones. Esto debido a la selección que hacen los factores ambientales sobre los seres vivos, y cuyo resultado es la eliminación de los más débiles y la supervivencia de los más fuertes. En pocas palabras, la teoría de la selección natural. Vivimos actualmente una de las más grandes pandemias que ha azotado a la humanidad, y es necesario estar informados y actuar de la mejor manera para evitar complicar más esta situación. El objetivo de este proyecto es informar, concientizar y proponer algo que pueda ser de ayuda para la comunidad de la colonia Iztapalapa, la cual es la colonia con más contagios en la Ciudad de México. Bueno, les pedimos unos minutitos, estamos viendo la transmisión. La alcaldía Iztapalapa está ubicada al oriente de la Ciudad de México. Su nombre quiere decir sobre las lozas del agua o en el agua de las lajas. De acuerdo con los datos del INEGI, Iztapalapa tiene 1.827.868 habitantes en 116.13 kilómetros cuadrados y es considerada la colonia con mayor densidad poblacional del país. Es la sobrepoblación y el estilo de vida que se maneja en la colonia la que ha generado algunos problemas ambientales, como la falta de agua, la contaminación, inundaciones y exceso de basura. Imagínense qué les depara con la llegada del COVID-19. Iztapalapa se ubica como la alcaldía con mayor número de casos de COVID en la Ciudad de México. La alcaldía de Iztapalapa es justamente la que mantiene el mayor número de casos confirmados de COVID-19. La alcaldía de Iztapalapa, donde ya se reportan 377 casos, es una zona roja. De acuerdo con la investigación del Dr. Jaime Bustos Martínez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el virus del SARS-CoV-2, causante del COVID-19, surge de una mutación por selección natural. Esto es que la alteración del virus se generó en un organismo animal y luego pasó a una persona, algo probable, porque el genoma de la cepa del pangolín es muy similar a la de los seres humanos. El virus surge en China y asimismo muta en Europa. Esa pequeña modificación hace una gran diferencia al otorgar gran capacidad de infectividad y replicación, dijo el profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad de Xochimilco. El primer caso en México de COVID-19 se detectó el 27 de febrero del 2020. El 30 de abril, 65 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 fallecidos. En México existen algunas instituciones que trabajan en la comunidad para prevenir y regular los daños ocasionados al ambiente. Pero, ¿es el trabajo de estas instituciones suficiente para combatir estos problemas? ¿Y cómo actuarán con la ola de contagios que se ven afectados principalmente por problemas ambientales y económicos de la comunidad?
A pesar de que no existe ninguna ley que regule la problemática del COVID, el gobierno estableció indicaciones para controlar un poco el contagio. Aún así, con las indicaciones del gobierno, muchas personas no hicieron caso. Creían que este virus no existía. Por ende, el contagio no se podía controlar. Pero es ahí donde el trabajador social puede entrar. Entre los retos y compromisos en un futuro a corto plazo está el diseño de políticas sociales que favorezcan la integración por el reconocimiento de la persona para posibilitar procesos de cambio personal y social. Una mirada diferente de la persona que nos permita ver sus capacidades, sus potencialidades y no solo sus necesidades. Para ello, se deberá aumentar el número de profesionales de intervención directa y reducir la ratio de personas atendidas por los trabajadores sociales. Problemas ambientales en mi comunidad. Desde la aparición del ser humano, el planeta se ha enfrentado a diversas contingencias a lo largo de su historia. Si bien el cambio climático ha significado un proceso de adaptación del ser humano, no es más que un ciclo que el planeta debe cumplir, pero la mayoría de estas contingencias han sido provocadas directa o indirectamente por el hombre, y es que en cada avance, el ser humano va dejando una huella que el planeta registra, causando desde la extinción de muchísimas especies hasta el acelerado proceso de envejecimiento de la Tierra. Desde los últimos 50 años, este proceso se ha intensificado. El calentamiento global, derivado a la explotación de recursos naturales, ha provocado diversas catástrofes, como incendios, inundaciones, terremotos. Esto no es más que la evidencia de que el ser humano ha desequilibrado su estancia en la Tierra. En la última década, el crecimiento de la población llevó a la necesidad también del crecimiento de las ciudades. Esto ha hacinado más a su población y la han privado de una verdadera calidad de vida. El 28 de febrero del 2020 se confirma el primer caso positivo al virus SARS-CoV-2 COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2. La problemática del medio ambiente que trajo consigo el COVID-19 fue un incremento en el uso de diversos productos, como papel higiénico, agua, el uso de automóvil, internet, electricidad, y la producción de desechos sólidos, el uso de mascarillas, guantes, gel antibacterial, toallitas desinfectantes, así como la misma producción y consumo de material plástico, tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico, sin olvidarnos del aumento en consumo de plásticos desechables, botellas de agua, etc. Aunado con nuestra falta de educación, podemos hoy en día encontrar mascarillas tiradas en las calles, lo cual agrava esta situación, ya que muchas se van a las alcantarillas, donde las tapan, y consigo traen otros problemas como inundaciones y encharcamientos. Dicha práctica representa un retroceso grave en la lucha contra la contaminación. En el 2020, la alcaldía de Coyoacán generaba por día 862 kilogramos de residuos sólidos. Si bien es cierto que estamos expuestos a cambios inesperados, tanto de emergencia, desastre o catástrofe, son acontecimientos traumáticos colectivos que ocurren en cualquier momento y no se relacionan con etapas vitales o sociales de desarrollo de personas, grupos o comunidades. Irrumpen repentinamente y siempre requieren de acción inmediata, ya que amenazan y ponen en riesgo la supervivencia. La Organización Mundial de la Salud definió desastre como una situación que implica amenazas imprevistas, graves e inmediatas para la salud pública. El Estado, a través de sus organizaciones, Defensa Civil, Servicios Públicos, áreas de desarrollo social, entre otras, debe estar presente y materializar su apoyo no solo frente al hecho consumado, sino y fundamentalmente en lo que se refiere a medidas y políticas tendientes a la prevención y contención de emergencia, desastre y catástrofe, llamados EDC. Existe un acuerdo generalizado en protocolos y guías de intervención de los organismos nacionales, regionales e internacionales respecto a que la intervención frente a las EDC debe ser psicosocial, planteado como una de las prioridades proteger y mejorar la salud mental de las personas que viven estas situaciones de manera directa o indirecta. Como factor central para afrontar situaciones de EDC es la educación previa y consecuente preparación por parte de la población. El desconocimiento suele generar pánico, por no saber cómo proceder, qué hacer, a dónde recurrir, qué priorizar, a quiénes remitirse dentro de la propia comunidad. Esto potenciará la situación de crisis y vulnerabilidad de personas, grupos y comunidades, aumentando los riesgos a sufrir consecuencias. Como trabajadores sociales, proponemos talleres de concientización sobre el impacto ambiental,
para difundir las distintas situaciones que causa la contaminación, promover el cuidado ambiental, hacer actividades interactivas con el medio ambiente, como mantener limpias las calles de las alcaldías, e invitar a los pobladores a depositar los residuos en el lugar designado, y evitar dejar bolsas de basura en la calle, brindar talleres de separación de residuos. De esta manera se desarrollará la participación activa del cuidado ambiental. Consideramos que, a través de la práctica y la interacción con el medio ambiente, mediante estas actividades, se generará empatía y conciencia tanto para la comunidad como para el planeta. Reducir el uso de plástico evitando la compra de botellas de agua de un solo uso, reducir el uso de bolsas de plástico y reemplazarlas utilizando bolsas ecológicas. Pero todo esto será inútil si no logramos hacerlo un hábito realmente. Lo que comienza siendo una buena solución terminará por convertirse en un intento más. Llevémoslo a la práctica diaria. Seamos conscientes de que cada paso hacia adelante, ya sea tecnológico o productivo, le va restando años a nuestro planeta. Realización Equipo 4. Sotelo Cervantes Aida, Alba Mendoza Mitzi de Yanira, voz en off, Oscar Rubio. Mi nombre es Edila Benavides Velázquez, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Trabajo Social. Actualmente estoy cursando la materia de Población y Medio Ambiente con la profesora Beatriz Pichardo González. Durante muchos años se han contaminado las aguas limpias de este río con las aguas residuales de la cabecera municipal, provocando un gran daño a la naturaleza. Esta práctica se ha normalizado, pues en realidad nunca he escuchado a una persona de mi comunidad preocupada por este tema tan importante. Siendo sincera, ni yo misma. Desde niña he crecido viendo cómo se descargan las aguas residuales en este río, pero nunca me había permitido ver la gran afectación que esto causa. Este problema se originó en el año de 1992, cuando por primera vez el gobierno municipal proporcionó el servicio de drenaje y alcantarillado a los pobladores de esta comunidad. En la generación de este problema están involucradas principalmente las autoridades municipales, quienes son las responsables del tratamiento de las aguas residuales, así como del drenaje municipal. Pero también considero que nosotros mismos, como parte de esta comunidad, por no oponernos a que las descargas de aguas residuales se viertan sin tratamiento y por no exigir a nuestras autoridades el cumplimiento del artículo 26 del Reglamento de Ecología del municipio, mismo que especifica que queda prohibida la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento a los ríos. Este problema ambiental afecta principalmente a los pobladores quienes viven cerca del río, pues tienen que soportar los malos olores y enfermedades que les provoca esta contaminación. Pero en sí, afecta de manera general a toda la población, ya que las aguas residuales en tiempo de estiaje se concentran en una pileta justo abajo del puente que da acceso a la cabecera municipal, lo cual provoca un fuerte olor a drenaje y contaminación. Pero también afecta a la fauna del río. Esto sin contar que cambió por completo la relación que las personas tenían con este, puesto que hoy en día ya no se realizan actividades como la pesca, ir de día de campo o simplemente darte un chapuzón en temporada de calor. Si bien este reglamento de ecología que mencionaba anteriormente no es el único instrumento legal que regula esta problemática ambiental, existen leyes federales, estatales y municipales que regulan la protección de las aguas nacionales, así como preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Desde la educación ambiental se deben generar cambios sociales, por lo que es importante trabajar desde nuestro entorno con la sociedad, dando la importancia que tiene la naturaleza para buscar soluciones que puedan ayudar a revertir este grave problema ambiental. Comenzaré por la investigación, planeación, organización social a través de formas de educación, como la no formal e informal, mediante la promoción y gestión de iniciativas locales y de ayuda mutua en torno al medio ambiente. En cuanto a la investigación, buscaré información que permita el mejoramiento ambiental, así como el impacto de problemas ambientales sobre la salud y la calidad de vida de las personas de mi comunidad. En planeación, capacitación y educación, promoveré la concientización y cambio de actitudes para revertir el problema ambiental para mejorar la calidad de vida. Mediante la organización, promoveré la creación de un grupo ecológico dentro de la comunidad que mantenga especial atención en los cuidados del medio ambiente,
especialmente en la problemática que esta comunidad está padeciendo y que a su vez exige a los gobiernos municipales y estatales al cumplimiento de los instrumentos legales que regulan esta problemática ambiental. Las actividades educativas que puedo desarrollar y que desde luego ayudan a que la comunidad sea participativa y activa para lograr posibles soluciones son: desde la educación ambiental no formal, realizaré grupos ambientales en los que la sensibilización del problema ambiental sea primordial y que se mantenga especial atención a los cuidados del medio ambiente. Colocaré periódicos, murales, carteles, volantes informativos en postes, lugares públicos y concurridos para hacer conciencia del daño que se le hace al medio ambiente con estas malas prácticas. Realizaré talleres dirigidos a jóvenes de preparatoria y secundaria con la intención de que sumen voces para presionar a las autoridades para solucionar el problema ambiental. Por otra parte, mediante la educación ambiental informal, impartiré pláticas educativas informales en las que se deje de manifiesto la gran afectación que tienen las descargas de aguas residuales sin tratamiento al cauce del río. Aprovechando la facilidad de socialización que me caracteriza, realizaré reuniones en barrios para que a través de pláticas fortalecer la educación ambiental en la comunidad y fomentar la participación de la ciudadanía en este problema ambiental. Cursar esta asignatura me ha permitido no solo como estudiante, sino también como ciudadana, darme cuenta de la gran afectación que causa la contaminación de las aguas residuales en los ríos. Me permitió ver la realidad de que la mayoría de los ríos en México se encuentran contaminados. Asimismo, tener un panorama diferente de esta grave problemática que existe en mi comunidad. Ahora, desde mi profesión de trabajo social, trabajaré en conjunto con mi comunidad para revertir el daño y buscar soluciones desde la educación ambiental. Muchas gracias. Mi comunidad es el fraccionamiento Quintas de la Hacienda. Pertenece al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí. Se edificó hace 20 años aproximadamente en las orillas de la ciudad. La problemática que enfrenta es la contaminación del aire, suelo y agua ocasionada por las emisiones y mal manejo de residuos peligrosos vertidos en el drenaje, por las fábricas que se instalaron antes de los asentamientos habitacionales. Una de ellas es la empresa Aromáticos y Químicos del Centro, la cual fabrica y distribuye materias primas y productos para la limpieza del hogar, tales como hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, sosa líquida y en escamas, peróxido de hidrógeno, alcoholes, amoníaco, formol, solventes y detergentes, por mencionar algunos. En su mayoría son altamente tóxicos, oxidantes, corrosivos, inflamables o representan algún riesgo a la salud y el medio ambiente. Además, la empresa no cumple a cabalidad con las normas ambientales y de seguridad en cuanto al manejo y tratamiento de los químicos peligrosos, tanto para su almacenamiento como para contención de fugas o derrames, ya que cuando hay derrame de cualquier producto, vierten agua para conducirlo al drenaje. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y sosa líquida son almacenados en contenedores a la intemperie y constantemente existen derrames de estos productos, teniendo contacto directo con el suelo y se desechan en una alcantarilla colocada en esta área. Dentro de la zona techada se almacena el hipoclorito de sodio y el resto de materias primas y productos de limpieza. También se realiza el lavado de envases y se tiene el área de producción. Toda esta área cuenta con 2 alcantarillas en las que se vierten todos los residuos de los envases y los productos ahí contenidos, generando mezclas. El origen de esta problemática es la falta de conocimiento sobre el manejo de cada tipo de material y escasa o nula conciencia ambiental. Pese a contar con hoja de seguridad de materias primas, los empleados no se interesan por revisar las especificaciones y tampoco se les exige. Desde que inició hasta la actualidad, se ha concentrado en la generación de ingresos, descuidando los reglamentos ambientales y laborales, por lo que al contratar personal no establece requisitos como cierto grado de estudios, experiencia o mayoría de edad. Esto repercute en el comportamiento del personal, ya que en su mayoría solo cumplen indicaciones de sus superiores, también faltos de preparación, sin cuestionar o considerar los riesgos a la salud o al medio ambiente. La LEGEPA, la Ley General de Salud, la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, la Ley Federal de Aguas, la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí,
el Reglamento de Protección al Ambiente del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y bandos municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez establecen la prohibición de emisiones contaminantes a la atmósfera, las descargas o infiltraciones de residuos peligrosos en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población. Aplicará clausura o suspensión temporal de actividades cuando no se tenga permiso para descarga, exista posibilidad de daño o peligro para la población y el medio ambiente. Los establecimientos comerciales, industriales o de servicios deberán instalar los equipos necesarios para minimizar el consumo de agua y energía. Los diversos tipos de emisiones y medidas de remediación del daño ambiental causado por sus actividades. El ayuntamiento deberá convenir con los propietarios de esta índole su reubicación cuando sea motivo de quejas por parte de la población y o daños a la salud constatadas por autoridades competentes. Las acciones que puedo llevar a cabo como trabajadora social para prevenir y reducir este problema son investigar el impacto ambiental generado por la empresa en colaboración con especialistas de salud pública, medio ambiente y leyes. Posteriormente, realizar una campaña de difusión para informar la problemática a la comunidad. Crear una página de Facebook para conformar un colectivo y orientar con respecto al marco legal. Vincular con grupos ambientalistas generando redes de apoyo para ejercer presión a las autoridades correspondientes, de exhortar a la empresa a cumplir con todas las normas de salud y ambientales mediante los cambios estructurales necesarios y capacitación del personal. Por último, esta asignatura ha sido de gran valor en mi formación como trabajadora social. Me permitió conocer las leyes que amparan y protegen el medio ambiente, así como las formas en las que puedo intervenir. Fue interesante asumir que de manera cotidiana incurrimos en acciones que detentan contra el medio ambiente, como fue mi caso de estudio, ya que trabajé en dicha empresa durante 5 años y pese a mi inquietud no supe cómo intervenir o a qué instancias recurrir por falta de conocimiento. También me motivó a continuar aprendiendo y compartir esas pequeñas acciones que nos lleven a optimizar nuestra calidad de vida y asegurar un buen entorno para las futuras generaciones. Muy bien, ahora vamos a dar paso a los comentarios de los docentes especialistas. Por la dinámica del evento, pues bueno, nos gustaría pedir su apoyo con comentarios breves y concisos a fin de contar con el tiempo suficiente para comentar todos los trabajos. Cuentan con 5 minutos, por favor, y comenzamos con el maestro Martín Sánchez. Muchas gracias, ¿nos escuchan? Hola, buenos días a todos. Sí, sí escucho. Gracias, maestro, le escuchamos. Bien. Bueno, pues en principio, qué gusto de verdad llevar a cabo este coloquio. De verdad que es una cuestión de felicitación de mi parte para quienes han organizado este coloquio, a todos a quienes han participado, desde la posibilidad que nos da la misma Escuela Nacional a través del SUAYET, en este caso la parte de la administración que también lo facilita, y desde luego y sobre todo pues el esfuerzo, la suma de esfuerzos de los profesores y ante todo de los alumnos. Se ve reflejado todo este trabajo que se ha venido haciendo, que ahora se resume no más de 20, 30 minutos en 4 trabajos. De verdad que es impresionante. Desde luego que entendemos que atrás hay todo un trabajo previo y ahora verlo ya consolidado en estas participaciones acerca de las problemáticas, digo, es una cuestión de halago. Bueno, esa es una parte. La otra me iré como más directo, considerando la parte de los tiempos, es que hablando de problemáticas actuales que están enlazadas, es difícil pensar que están desarticuladas, desde luego que no. Unas conllevan a otras se entrelazan a través de otro tipo de situaciones. En fin, en principio lo que distingo y lo que puedo ver es que todos los ejercicios presentados de inicio parten de algo que es fundamental: poner la atención central en la problemática. ¿Cómo está esa problemática? ¿Cómo se está presentando en diversas sociedades
o por lo menos en diversos contextos la problemática. Y me parece que eso es importante, pensar de entrada. No podemos hacer como propuestas si antes no tenemos la centralidad de lo que es la problemática. Y sobre todo también pensando en que se trata de un ejercicio pues de carácter formativo, pero que está apuntando a respuestas serias de carácter social. Y eso también creo que vale la pena. Otro de los aspectos que puedo rescatar también en cada una de estas presentaciones, de estas problemáticas, tiene que ver con posibles consecuencias que se han generado a causa de, y un conjunto de propuestas que valen la pena, por supuesto, destacarlas, ¿no? Yo escuchaba en cada una de las propuestas qué es lo que se está pensando. Se piensa, a veces hablamos a nivel de talleres, pláticas, etc. Sí, talleres, pláticas, vinculación con otros actores, etc. Y me parece que ahí eso es muy atinado. Creo que aquí en lo que yo podría como observar y sugerir también es que ante situaciones tenemos problemáticas mayúsculas, no son problemas locales propiamente, son problemas que devienen incluso de un contexto global y desde luego que se evidencian más en lo local. Por otro lado, tenemos un problema también que tiene que ver con la cultura de la sociedad. Situaciones en donde no se atienden a los diferentes dispositivos, a los diferentes marcos que a veces se establecen en las mismas leyes, normas. Tenemos, por otra parte, un problema de insuficiencia, diría yo, o limitación de carácter institucional, en el sentido de que además de que hay varios marcos normativos que están rebasados, otros definitivamente no existen, como por ejemplo pensar qué hacemos frente a un problema de pandemia en donde no se sabía prácticamente nada respecto de. Entonces, ahí tenemos como varias situaciones que se están conjuntando. Y desde luego, y no menor, pues este desconocimiento que ya señalábamos de la población, ¿no? Ante eso, repito, me parece importante, sí, la incursión en el diseño de la política pública, pues por supuesto que ahí está la respuesta, pero sin perder de vista el alcance que quisiéramos tener. Porque si nosotros estamos pensando en la incursión de la política pública, digo, ese es por supuesto, a mí me parece que es como lo más cercano y atinado para responder. Pero también veamos realmente hasta dónde, pensando, si son como grupos de una institución educativa como es la universidad, hasta dónde podría tener esta articulación con los actores de los cuales pues, depende el diseño, la elaboración de la política pública. Pero ya de entrada, pensarlo como una propuesta que el trabajo social tiene que tener parte o tiene que estar en el diseño de la política pública, sobre todo esas problemáticas, me parece que una respuesta clave. Otra más tendría que ver con la relación que hay entre el gobierno y sociedad. Me parece que también ahí habría que tener como más claridad cuáles son las relaciones que se tienen o que se han gestado a partir del gobierno y la sociedad y que muchas, desgraciadamente, pues están fracturadas. No tenemos como los mejores enlaces, las mejores asociaciones. Entonces habría que buscar aquí cuál sería como el ente que nos permitiera poder generar estas propuestas de enlace gobierno-sociedad. Y otro reto, sobre todo, lo veo yo un poco complicado, pero que se tiene que hacer. ¿Cómo logramos la participación? Si la participación, ya sea comunitaria, autónoma, social, etcétera, han sido como uno de los males históricos en el país, ¿cómo logramos que la gente participe? Hace rato señalaban en los videos, hagamos procesos de organización, de educación. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero tenemos un problema, enfrentamos todavía como un reto doble, la falta de participación social, y me parece que ahí es también uno de los aspectos donde tendríamos que centrar el trabajo interinstitucional a partir de la participación de diversos actores. Por un lado, sí, gobierno, con toda la carga de responsabilidades que le corresponde. Por otro lado, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, llámese desde lo más, o desde aquellos que aportan conocimiento, como son los observatorios, hasta aquellos que son más activos, como puede ser los colectivos, lo señalaban hace rato, eso me parece sumamente también importante. Y por otro lado, el trabajo organizado de manera directa en las localidades. Me parece que tratar de articular estos actores podría facilitar, dar respuesta
al conjunto de propuestas que se van haciendo ya o que han hecho en cada una de estas problemáticas que se han expuesto. Porque si las hacemos de manera muy particular o que solamente las haga un grupo, las haga un ente, las haga un actor, van a resultar insuficientes de cara a la dimensión que está presentando la problemática. Y otro aspecto que me parece sumamente importante es lo que se decían. Por un lado, se tendría que atender la situación actual en términos de lo que está dejando en consecuencia, y por otro lado, se tendría que ir pensando también ya a futuro, en términos de la idea preventiva. Me parece que ahí también está una de las respuestas más centrales, el trabajo preventivo, y que se tiene que ir haciendo, por supuesto, sí en la población y desde luego, pues con lo más básico, que es a nivel de, con la población de los infantes. Desde ahí empezar a generar y crear cultura que tenga que ver, obviamente, con este respeto por el medio, que tenga que ver con esta racionalidad ambiental, que tenga que ver con estos procesos de sanidad. Creo que ahí tendríamos como otro de los aspectos que valdría la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, son algunos de los aspectos así muy en general que puedo vertir, y ojalá pues haya un poco más de tiempo para que podamos dar discusión y seguir reflexionando en estos ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Martín Sánchez, por sus comentarios. Vayan tomando nota, por favor, de todo lo que les comentan, porque es justo para su formación y en los próximos semestres que vienen, ¿no? Esa articulación. Vamos ahora a escuchar al maestro Enrique González. Maestro, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a participar en este coloquio. Gracias por la participación de quienes están aquí en el auditorio, quienes nos están siguiendo a través de los medios electrónicos. Saludo a mi compañero, colega, amigo Martín Sánchez. Y bueno, son tantas las ideas que espero poder darles un orden adecuado. Y lo primero es agradecer el vínculo, porque el enlazar estas dos asignaturas, programación social con la de población y medio ambiente, creo que tiene mucho sentido. Cuando llega el alumnado a mi grupo, yo les digo, debemos de tener materia prima para poder diseñar un programa o un proyecto. ¿La materia prima cuál es? Pues son los problemas. Si nosotros solamente pensamos, imaginamos en algún problema y a partir de él diseñar, no tiene ningún sentido. Y con lo que estoy viendo de esta asignatura es que sí tenemos materia prima, y cuando me dicen los alumnos, es que no tenemos, ¿cómo que no tienen? Lo estoy viendo que sí, qué bueno que me están invitando, porque les voy a decir, en la materia de población y medio ambiente, claro que ya lo tienen. Entonces, nosotros debemos partir de ahí, debemos partir de un escenario real para poder, porque si no, para poder formular, porque si no, pues vamos a hacer lo que criticamos de muchos políticos, ¿no? Formular desde el escritorio, y no es así. Sí tenemos, y sí, entonces me estoy dando cuenta que cuando ustedes llegan con nosotros al diseño de programas y proyectos sociales, sí tenemos materia, sí tenemos ya un antecedente, sí tenemos de dónde agarrar. Bueno, y tal como lo dice el coloquio, problemas socioambientales, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo vamos a atender? Bueno, pues los videos nos han dado unas propuestas excelentes, que insisto, nos muestra que ya tenemos un camino bien recorrido, en este caso, que tiene que ver con problemas socioambientales. Y creo que de ahí nació como un poquito la idea de mi participación acá. Es que les digo, sí, en efecto, muchos de los alumnos, a la hora de estar tratando de diseñar un proyecto, en lo que se enfocan primero es o muchas veces en los problemas ambientales, porque es lo que estamos viviendo. Bueno, pues entonces ahora vamos a darle proceso, vamos a darle un proceso teórico para poder formular de manera metodológica. Entonces, bueno, así fue como empezamos. Y bueno, así de manera general, las propuestas que nos hacen en los 4 videos, me parece que son muy ad hoc,
tienen toda la realidad, son realizables, hablando de principios metodológicos para lograr estos propósitos, son realizables, son factibles. Entonces, nos están exponiendo qué es lo que podríamos hacer, qué estamos proponiendo. Bueno, entonces creo que lo que es un compromiso como trabajadores sociales es el cómo. En los videos, desde luego que no nos dio el tiempo, no les da el tiempo de decirnos cómo lo van a lograr. Eso no lo estamos escuchando, pero entonces de ahí viene como el compromiso del trabajador social, el cómo lo voy a lograr. En algunos de los videos nos hablaban de educación social y ahí lo vinculo con otra asignatura. Y que bueno, entonces estamos teniendo todos los elementos para poder, esos cómo voy a lograr lo que estoy proponiendo, pues sean de una mejor manera. Nos hablaban en el tercer video, toda una propuesta de educación social, toda una propuesta encaminada desde la educación informal. No podríamos de pronto, pensaba yo, confrontarnos contra las autoridades, las realidades para poder lograr fines, no siempre va a ser la vía, no siempre va a ser la opción. Entonces, la alternativa que nos da la compañera es a través de la educación social a través de la concientización, a través, también lo comenta el maestro Martín, a través de la prevención, del trabajo con los jovencitos. Si a los jóvenes, a los niños, desde la primaria, desde el preescolar, les vamos introyectando esta idea del cuidado ambiental, creo que después, aunque los papás no sean necesariamente cuidadosos, termina revirtiéndose, ¿no? Y entonces los niños son, papá, debemos de tener cuidado con el medio ambiente. Entonces, pero eso es un trabajo constante, eso es un trabajo de educación social. Entonces, por eso se me quedó como en la mente. Pero desde luego que todo viene desde políticas públicas. Tenemos que generar políticas públicas, se tienen que generar políticas públicas, pero no van a nacer de la nada. Tenemos que impulsarlo, tenemos que, pues desde nuestra trinchera, desde nuestras áreas, tener que impulsarlo. En los dos primeros videos nos hablan sobre problemas del COVID, un problema que ni siquiera se ha terminado, una pandemia que inició ya hace muchos meses, no termina, estamos iniciando una sexta ola. Entonces, seguimos con ese problema, ya se está hablando. Sin embargo, cuando el actual Plan Nacional de Desarrollo se generó, todavía no iniciaba la pandemia. Fue meses antes que se diseñó, pero ese no es un pretexto como para no atenderlo desde la política pública. Todo proceso de planeación tiene principios de flexibilidad. Entonces estaríamos a la espera de que desde los órdenes de gobierno se hagan las modificaciones necesarias para poder atender la necesidad. No lo estamos viendo, no se ve del todo, no lo estamos viendo, ¿no? Nos estamos quedando a la espera de en qué momento se va a realizar esa modificación para poder, y si no se da de cualquier forma, desde la organización, desde la sociedad civil, desde todos los espacios se tendría que estar ya exigiendo políticas públicas para atender esa necesidad que afectó todos los sectores de nuestra sociedad. El segundo video me llamó la atención mucho porque nos habla de un problema, ¿no? Nos habla también del problema del COVID, pero ¿qué otras consecuencias? Bueno, nos protegemos del COVID, nos protegemos con una mascarilla, pero resulta que no tenemos el suficiente cuidado, no tenemos esa cultura de prevención, no tenemos esa cultura de mantener como la protección en una sola línea, y entonces ahora resulta que con lo que nos estamos protegiendo estamos afectando otros espacios porque pues, no tenemos el suficiente cuidado de desecharlos correctamente, y entonces pues van a dar hacia los desagües, hacia las alcantarillas. Entonces ahí me llamó mucho la atención cómo desde un problema, por atender ese problema, por protegernos de ese problema, vamos a generar otro. Y ahí me parece que, digo, las autoridades nos pueden decir qué es lo que tenemos que hacer. Es su compromiso decírnoslo.
pero si no lo cumplimos, entonces ahí ya estamos nosotros también faltando como a ese compromiso. Y bueno, hice algunas como anotaciones específicas de los 4 videos, pero todos coinciden en un aspecto: participación social. La participación social es elemental. En la medida que nosotros logremos, como la participación social, creo que podremos avanzar. En el último video nos hablan de colectivos, de que invitemos a los colectivos a la participación. Adelante, creo que va a ser bien importante. Aunque de pronto también, siempre les digo a los alumnos, la confrontación no siempre va a ser como la vía, más bien tenemos que ser como audaces, creativos, para poder lograr los fines. Y bueno, creo que dejamos discurso para la otra participación, porque bueno, les digo, hay mucho que podríamos decir, pero me espera el siguiente turno. Gracias. Muchas gracias a ambos. Como les digo, estudiantes y participantes que nos siguen desde el canal de SUAYET, quienes están aquí, tomen nota de estas valiosas aportaciones de nuestros especialistas y dejen sus comentarios o preguntas a los trabajos expuestos en el canal, y aquí también pueden ir preparándolas. Si contamos con algún espacio, con todo gusto les podemos escuchar. Pero vayan construyendo justamente esto de escuchar, de ver las propuestas en los videos en este segundo semestre, escuchar a los profesores de semestres más avanzados que les están diciendo qué es lo que ustedes van a necesitar, qué van a hacer con esto que hicieron en este segundo semestre en los próximos. Entonces, es muy importante lo que les están diciendo los profesores. Muchísimas gracias, maestro Martín y maestro Enrique. Vamos a pasar al segundo bloque de videos correspondientes a los temas siguientes. Deslaves en Gustavo A. Madero, Ciudad de México, que presenta el grupo 9032. Incendios forestales en Tepoztlán, Morelos, que presenta el grupo 9012. Suministro desigual de agua en Chimalhuacán, Estado de México, que presenta el estudiante Mitzi Díaz González. Y tala inmoderada en Nahuatzén, Michoacán, que presenta la estudiante Vanessa Murillo García. Vamos a verlos. La naturaleza se modifica con base en sí misma o debido al actuar del ser humano. Dentro de esa tesitura se encuentran las laderas que producen derrumbes, entendidos como un fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Este problema ambiental es producido por la erosión del suelo, la dinámica pluvial y el actuar del humano, dado que estos construyen con materiales pesados o precarios en terrenos débiles, realizan excavaciones que desestabilizan las laderas y no proporcionan mantenimiento a las construcciones antiguas. Este fenómeno se presenta en diferentes partes de la Ciudad de México. No obstante, la demarcación más afectada es la Gustavo A. Madero, cuya alcaldía, a través del Atlas de Riesgo, ha identificado diversas zonas afectadas por los derrumbes, siendo un total de 7 polígonos de acción, comprendidos por 14 colonias, en las que el riesgo es aún mayor, dado que en ellas viven personas en estado de pobreza o pobreza extrema.
personas mayores, niños, niñas y adolescentes quienes están más propensos a sufrir los efectos de los derrumbes. Como se puede apreciar en la tabla, las colonias afectadas son Sierra de Guadalupe, Arboledas de Cuautepec, El Carmen, Cuautepec, San Pedro Zacatenco, Isabel Tola, Lomas de San Juan Ixhuatepec, Ampliación Santa Cruz y Rosas del Tepeyac. La Ciudad de México cuenta con diversa normatividad destinada a atender la problemática de los derrumbes antes, durante y después de que estos hayan producido sus efectos. Derivado de esas leyes y reglamentos, y para atender la problemática de los derrumbes, el trabajador social puede incidir de la siguiente manera: promover la capacitación en protección civil y primeros auxilios como mecanismo de respuesta ante situaciones de emergencia. Concientizar a la comunidad de los posibles riesgos que se corren, pues son situaciones imprevisibles que pueden traer consecuencias devastadoras. Coadyuvar con la población para solicitar a la alcaldía su intervención a efecto de que su área de protección civil y de obras realicen las acciones tendientes a mitigar riesgos cuando existe el problema de un derrumbe. Procurar elementos o servicios que le procuren bienestar a los afectados de manera inmediata, como la implementación de albergues, la procuración de recursos o donaciones y la gestión de trámites ante pérdidas materiales y humanas. Con base en las soluciones propuestas, el trabajador social podrá incidir en la atención del problema y con ello mejorar las condiciones de la población, mitigando el riesgo que producen los derrumbes. En este sentido, los trabajadores sociales somos como Mario Benedetti decía: me gusta la gente que lucha contra adversidades, me gusta la gente que busca soluciones. Tepoztlán, Morelos, México. Con el proceso gradual e histórico en la evolución del ser humano, este se ha convertido en creador de maravillas y en el responsable de la devastación de los ecosistemas. Es necesario tomar conciencia de los desastres que estamos generando, como la extinción de las especies, calentamiento global y contaminación ambiental. Nuestra propuesta pretende concientizar y sensibilizar a la población sobre el daño que causa la negligencia humana en el inicio y propagación de un incendio forestal, un fuego que se propaga sin control a través de la vegetación y pone en peligro la vida de las personas, ecosistemas y bienes materiales. Tepoztlán está ubicado en el estado de Morelos. Es considerado un pueblo mágico por sus atractivos turísticos, como es el Parque Nacional del Teposteco. Según datos de la CONAFORT, de enero a abril de este año se presentaron más de 3,000 incendios forestales en las 32 entidades federativas. En este mismo periodo de tiempo, el estado de Morelos ha presentado 103 incendios forestales. Es el estado más afectado en cuanto a superficie dañada. Los grandes incendios en Tepoztlán ocurrieron el 11 de abril del 21, donde se reportó un incendio que afectó 150 hectáreas, y el 24 de abril del 22 se reportó un incendio con duración de 3 días que afectó 105 hectáreas. Estos incendios forestales son un grave riesgo para la flora y la fauna del lugar, y pues presentan complejidad para extinguirlos porque los cerros son de difícil acceso. El 99% de los incendios son causados por actividad humana, el resto por fenómenos naturales. En Tepoztlán, los incendios se producen por actividades agropecuarias, de urbanización, acciones intencionadas y descuidos de la población que encienden fogatas o lanzan objetos inflamables, por cazadores furtivos o por quien lleva a cabo cultivos ilícitos. Las consecuencias son la destrucción de la cubierta forestal, la muerte y huida de animales, la pérdida del suelo fértil, la erosión, la desaparición de ecosistemas,
aumentan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y la desertificación, además de problemas de salud, destrucción de la propiedad privada y pública y la paralización de los procesos productivos. Por lo tanto, disminuyen las fuentes de empleo. La intervención del trabajador social en la problemática de los incendios forestales es muy importante. Todos estamos llamados a participar en la resolución integral de la crisis de emergencia de esta catástrofe. La intervención debe ser antes, durante y después de que se produzca la situación de emergencia, por medio de proyectos de intervención que propicien la participación de la comunidad para prevenir, sofocar y restaurar las afectaciones de los incendios, además de fomentar los cambios sociales para evitarlos. Nuestra propuesta de intervención consiste en realizar una serie de talleres de difusión con materiales con mensajes sobre el cuidado del ecosistema, daños que generan un incendio y la prevención de estos. Para realizar nuestra intervención, se deben implementar actividades con los niños de las diferentes escuelas. En un taller se identificarán los factores que se requieren para un incendio, como es el combustible, el calor y el oxígeno. Una vez identificados los factores, los niños dibujarán en papel bond el cerro de Tepoztlán, cuando hay un incendio y otro cuando no lo hay. Escribirán las propuestas para evitarlos y describirán qué sienten cuando hay incendios. A partir de esto, generaremos videos y un spot que será transmitido en la entrada del parque. Existen normas encaminadas a la prevención de los incendios, como es el Marco Sendai 2015-2030, la norma oficial mexicana 015 Zagarpa 2007, el Código Penal que sanciona los delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental, entre otras. Es importante que como sociedad reconozcamos que los incendios forestales son un problema de suma importancia, pues dañan los ecosistemas, la vegetación, la fauna, la vida. Debemos reconocer que acabaremos con los recursos del planeta que estamos devastando. Es nuestra responsabilidad tomar medidas urgentes. Hola, yo soy Mitzi Donají Díaz González y este es mi trabajo final para la materia de población y medio ambiente. La problemática de la que quiero hablar es el suministro desigual de agua que existe en mi comunidad. Yo vivo en Chimalhuacán, Estado de México, para ser más exacto, en la cabecera municipal, muy cerca del Palacio Municipal y a 2 cuadras de la parroquia de Santo Domingo. De acuerdo a las características geográficas, Chimalhuacán es un municipio con el recurso natural propio del agua. Entonces, desde siempre han existido los pozos en mi pueblo. En los tiempos de mis abuelos no había una regulación real y específica, mas sin embargo, el tema del agua nunca fue un problema para la población, al menos durante los tiempos antiguos, cuando el municipio únicamente abarcaba el Chimalhuacán tradicional, la cabecera municipal y los barrios cercanos a esta cabecera municipal. Al pasar el tiempo, la población empieza a crecer y también empieza a regularse el gobierno. Con esto, el espacio geográfico se modifica y en este último punto nace más en forma la problemática de la que hablo, pues en cuanto a territorio, Chimalhuacán siempre fue grande, solo que su población se concentró en el pueblo viejo, los barrios cercanos a la cabecera, pero con cambios políticos también el territorio se extendió y surge el nuevo Chimalhuacán, como es llamado todo el territorio existente, pero con nuevas colonias, pero que se pobló de gente inmigrante de muchos otros lugares. Surgen estas nuevas colonias y por ende las necesidades vienen junto con la nueva gente y los servicios que ellas necesitan pues son solicitados por los nuevos pobladores. Así, en estas nuevas colonias se asientan los antorchistas, un grupo político muy famoso por las ideas populares que manejan, que en teoría buscaban mejorar las opciones para sus agremiados en Chimalhuacán. Como dije, este asunto de lucha entre partidos e ideologías ha hecho que la problemática social se agudice,
pero realmente a la población no se le da alguna solución real. En el caso específico del agua, todas las colonias nuevas son las que sufren del desabasto, poco suministro o en su defecto de mala calidad del agua, y en los últimos años se han hecho manifestaciones por parte de la población que tienen esta problemática en sus hogares, y de ahí que el problema del agua en mi comunidad se trata del suministro desigual, pues hay partes del municipio que normalmente sí tenemos agua, y al menos en la cabecera municipal, la calidad no es mala. Incluso se podría decir que aún es potable. Entonces, esta distribución desigual del agua afecta directamente a la población de muchas maneras. Primero, evidentemente porque el agua, como recurso vital, es indispensable para cualquier actividad cotidiana en cualquier hogar. Primero por salud, por higiene, por comunidad y simplemente es un derecho ciudadano que todos deberíamos de tener. Bajo esa línea de pensamiento, en la Constitución, en la Ley de Agua del Estado, en el bando municipal, en todos estos documentos legales se habla de tener derecho ciudadano de acceso al agua. Por eso se crea ODAPAS, que es un órgano que existe para dar diligencia al tema del agua a nivel municipal, y en ellos se menciona y se manejan leyes y reglamentos que deben existir como acciones preventivas ecológicas para buscar soluciones para los sectores de la población donde no haya abundancia de líquido vital, todo en pro de proporcionar opciones para que el agua llegue a donde debe, es decir, a cada uno de los hogares. El que busca encuentra opciones, y dentro de la estructura del gobierno de Chimalhuacán existe la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, y a través de esta oficina se podrían crear acciones en conjunto con trabajo social, para dar atención y seguimiento a casos específicos de pobladores en situación vulnerable a causa de la falta de agua, presentar algún programa real de reuso y captación del agua, incluso considerar hacer intervenciones personales en los domicilios, para adecuar la solución a las características de las colonias, pues Chimalhuacán tiene una amplia variedad de tipos de suelo, desde la zona plana hasta el cerro, y también la zona ejidal, donde los servicios no están regulados. Así, dentro de las mismas leyes del bando municipal, se menciona que el ayuntamiento debe de promover acciones para educar a la población acerca del aprovechamiento y cuidado del agua, y bajo esa dirección se podría invertir por parte del gobierno municipal en programas con sistemas de captación de agua o sistemas de filtrado para economizar la poca agua que se tenga a la mano, y en este caso es un área de oportunidad para el trabajador social, pues reconocería el problema, le daría seguimiento, haría su intervención, capacitaría y tal vez así se podría lograr algún cambio positivo, tal como es el objetivo de cualquier trabajador social. Hola, soy Vanessa Murillo García y en este video hablaré sobre la problemática ambiental de mi comunidad y sus propuestas de solución desde la perspectiva del trabajo social. La imagen es tomada de Google Maps sobre la comunidad de Nahuatzin, Michoacán. No se puede observar detalladamente la tala de árboles, pero en la periferia del municipio se alcanza a ver que hay zonas que ya no son verdes, por lo tanto, ahí es en donde se encuentra la problemática. Estamos en la comunidad de Nahuatzin, Michoacán, y estamos ahorita en el bosque que se llama Rancho El Pino. Y la problemática que vamos a tratar es la tala excesiva de árboles. Nahuatzin es caracterizado por estar rodeado de cerros con grandes árboles como el pino, cedro y encino, por lo cual el producto de la madera es de suma importancia, pues es la principal actividad económica en el municipio. El problema de todo esto es que no hay control de la tala de árboles o deforestación, ya que cualquier persona tiene acceso a estos bosques. Por ejemplo, en estas fechas decembrinas, hay personas que deciden ir a talar pinos para poner en su casa como árbol de Navidad, lo cual ese es un gran problema, ya que no existe autoridad que pueda darle seguimiento. Entonces, los pueblerinos de Nahuatzin son los principales involucrados. El problema afecta más que nada a la naturaleza, ya que si no se sigue teniendo un control de la tala de árboles, no habrá forma de solucionarlo. Posteriormente, los que vivimos en la comunidad seremos afectados, porque el suelo se volverá desértico, lo que afectará las cosechas, además de terminar con varias especies de flora y fauna que
habitan los bosques y asimismo se contribuirá al cambio climático. Como trabajadora social, tenemos las herramientas necesarias para impactar en los grupos sociales, para intervenir y proponer mejoras que se ajusten a las poblaciones, que busquen su bienestar y den como resultados un entorno mejor constituido para la supervivencia. Entonces, lo que propongo para la problemática tratada es crear campañas con la participación de la comunidad para la siembra de árboles o reforestación, ya que así se vuelven a repoblar de áreas verdes y mejora la calidad del aire. Se podría poner en marcha un programa educativo que busque crear conciencia en las personas sobre la importancia que tienen los árboles y los bosques, generar otra fuente de empleo para que se deje de usar la madera como principal fuente. Para proveer leña y otros productos forestales, se debe sembrar árboles de rápido crecimiento que se puedan aprovechar en pocos años. Apoyar a los movimientos y leyes ecológicas que buscan la conservación de los bosques. La participación de los ciudadanos organizando jornadas de reforestación en la comunidad. Usar cocinas de gas en lugar de leña para cocinar. Crear un reglamento interno de cuánta cantidad y en qué zonas se puede talar. Educación ambiental formal, en la que haya talleres y pláticas en las primarias y secundarias del cuidado de los bosques y árboles. Coordinar iniciativas ciudadanas y crear modelos de educación social que generen compromiso y cooperación en la población. Solo existe un instrumento legal que regula la problemática en mi comunidad, y es el periódico oficial del gobierno de Nahuatl, Michoacán. En el artículo 17, sobre elementos naturales, nos dice que el ayuntamiento tiene la facultad de autorizar o no la tala de árboles, tanto en zonas públicas como privadas. De lo contrario, queda estrictamente prohibido hacerlo sin su autorización. Esta ley no se respeta, pues el problema de la tala de árboles en Nahuatl, Michoacán, seguirá si no se proponen soluciones, sobre todo en el ámbito económico, pues la gente lo hace para sobrevivir, pero vemos que al mismo tiempo se está afectando al cambio climático, y eso no se podrá revertir si no se realizan soluciones. Bien, pues bueno, vamos a dar paso a este segundo bloque también de comentarios de parte de los docentes especialistas. Y vamos a, en esta ocasión, a comenzar con el maestro Enrique. Por favor, comentarios. Gracias, maestro. Sí, gracias. Pues nuevamente escuchamos propuestas válidas. Cuando nosotros iniciamos la idea del diseño de un programa o de un proyecto, tenemos que hacer un análisis previo, un análisis de dimensiones. Siempre les digo que no podemos formular sin haber hecho un análisis de qué es con lo que contamos, qué es lo que tenemos. El problema ya está ahí, el problema ya está diagnosticado, ya lo investigamos, ya lo sustentamos, ya lo tenemos allí. Ahora hay que enfrentarlo. Como trabajadores sociales, una de nuestras principales herramientas para afrontar estas situaciones es a través del diseño de programas y de proyectos, pero necesitamos tener un análisis previo, un análisis que nos puede decir por dónde vamos a generar esa formulación. Desde el bloque anterior de videos, en uno de ellos nos hablaban sobre la contaminación de los ríos por descargas de químicas que llevan las empresas. Ahí, y en este último video que nos habla sobre la sobreexplotación de la tala de árboles, ahí interviene una dimensión bien importante, que es la económica. Es un problema que se presenta porque hay una situación económica de por medio. Entonces, si nosotros la queremos enfrentar de manera frontal a través de decirle a las empresas, ya no arrojes ahí tus desechos, ya no talen, eso no va a ser posible.
De ahí viene la parte del trabajador social, su astucia, su experiencia, desde luego, no a la primera nos va a salir, pero ¿qué tengo entonces? ¿A qué me voy a enfrentar? Bueno, pues desde ahí mi análisis, me estoy enfrentando a una situación económica, me estoy enfrentando a una situación que probablemente por los beneficios económicos que tenga va a ser muy complejo. Entonces, bueno, las alternativas que nos dan aquí, y vuelvo, creo que es una constante, la educación social, la concientización hacia la comunidad, hacia nuestros colonos para la participación. En la medida que se logre la participación de los colonos, se podrá lograr. El enfrentamiento directo creo que no va a ser, pero sí a partir de la concientización de nuestros conciudadanos, dijeron los políticos. Entonces, seguimos viendo propuestas, seguimos viendo excelentes propuestas y seguiré yo insistiendo en que el cómo vamos a llegar a ello. Bueno, pues a través de la formulación, de una formulación, pues siempre apegada al método, apegada a las técnicas, pues para poder lograrlo. De lo contrario, pues, insisto, vamos a terminar solamente dando el qué podemos hacer, pero no el cómo. Y es bien importante, y esta creo que sería como mi principal sugerencia hacia todos los equipos, que el cómo lo vamos a hacer, tener bien claro cómo lo vamos a hacer. Es como visualizar que voy a hacer una campaña de difusión, voy a hacer una campaña, un taller de concientización. Sí, pero el cómo vamos a llegar a ello, cómo lo vamos a lograr. Esa parte creo que es la que a mí me va a importar y siempre es lo que estoy como más insistiendo con los alumnos, el cómo lo estamos proponiendo, que lo propongamos bien, porque si hacemos una propuesta vacía, no la vamos a lograr, aunque tengamos el problema, aunque lo tengamos como muy bien ya fijo, ya bien determinado, pero entonces nuestra propuesta, ahí es donde creo que yo haría la sugerencia, veamos bien la forma en cómo lo vamos a atacar, ser muy claros, ser muy, ya tenemos la propuesta, ahora vamos a definir el paso a paso, el paso 1 para que nos dé pie al paso 2, y bueno, e insistiré en qué tengo, cuáles son mis dimensiones. Otra dimensión son los recursos, con qué cuento. La chica que nos hablaba sobre toda una campaña en su población, me parece muy ambicioso, me parece excelente, pero ¿con qué cuento? Si no cuento con todo el recurso, entonces reduzco mi espacio de ejercicio para poder lograr, en la medida que dicen el que mucho abarca, luego poco aprieta y entonces no logramos todos los objetivos. Mejor fijémonos metas muy claras, objetivos muy específicos para poder lograrlos. Y de esa forma creo que tendremos un impacto. Vámonos yendo, le digo a los grupos también, vamos con esa visión de evaluar nuestras iniciativas desde el impacto. Si las evaluamos desde la parte simplemente cuantitativa, seguramente sí se den muchos resultados. Pero vamos a ver el impacto, y creo que en materia ambiental eso es lo más importante. ¿Qué tal está impactando? Y bueno, pues el reloj me está avisando que se nos agotó el tiempo, entonces pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique, muchas gracias al reloj también que dio el aviso. Ahora vamos a dar paso a los comentarios del maestro Martín Sánchez. Le escuchamos, maestro. Gracias, maestra. Pues nuevamente esta exposición de situaciones que nos presentan nuestros compañeros en este segundo bloque, pues igual que los anteriores, de verdad que resultan primero muy interesante poder conocer situaciones de esta naturaleza, pero al mismo tiempo también problemas mayúsculos y algunos diría yo hasta de riesgo para los profesionales que a veces incluso ya los han tratado de atender.
Pero bueno, ya en este caso y también pensando en la relación que hay a partir de lo que acaban de generar nuestros compañeros con esta asignatura de población, me parece muy rico porque lo que nos están dando es un acercamiento a un diagnóstico social. Y el diagnóstico social es la base fundamental para la elaboración de un programa, de un proyecto, ¿no? De hecho, los mismos para hacer hasta planeación. Digo, por citar un ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos en este país no surge solamente por ideas o ocurrencias, tiene detrás de sí todo un proceso investigativo que termina con la elaboración de un diagnóstico y ahí de ahí a partir. Entonces, en este sentido me parece muy enriquecedor esta parte. ¿Cómo enlazamos eso o cómo podemos incluso recuperar lo que ahorita se está produciendo y llevarlo ya al plano de lo que es la programación? Que es otra, primero, sí como una base fundamental del trabajo social, sí como una fase metodológica importante del trabajo social, pero en estos términos formativos para el alumno me parece que es muy enriquecedor, porque ese conjunto de propuestas que están haciendo las pueden ya materializar y las pueden ver operacionalizadas a través de un programa, un proyecto. Entonces eso me parece que es muy rico poder articular esa parte. Otro aspecto que quiero resaltar en esta parte como más en el orden formativo, académico, pues este conocimiento que no se tiene que desvincular. La parte, y lo dijo muy bien el maestro Enrique, la parte teórica metodológica y después todo el procedimiento o su operacionalización en la realidad, ¿no? Me parece que también eso no se puede perder de vista y sobre todo para profesionales del trabajo social que ahorita en el caso de los alumnos pues, están en esta formación. Bueno, eso sería por una parte. Ahora, por el reto de lo social, pues qué más no quisiéramos responder a todas las situaciones que están ocurriendo. A veces lamentablemente no es posible por muchas circunstancias, pero en lo que toca a este ejercicio de la profesión, creo que lo fundamental es no perder de vista el proceso de la planeación y la programación. Y en ese sentido me permito rápidamente recapitular así muy rápido las temáticas, esta parte de zonas afectadas por derrumbes, creo que también habría que pensar en que no, sí es la consecuencia de lo que ahorita observamos, pero también habría que investigar que al final devienen de los procesos de urbanización y de la extensión de la ciudad. ¿Por qué la gente está ahí? ¿Por qué la gente se asienta en zonas que pueden ser irregulares? ¿Por qué después se le quiere dar una atención cuando el problema ya está? Entonces creo que también valdría la pena ahí como tener el conocimiento en estas problemáticas en términos de qué las ha generado. Desde luego, pues unas conllevan a otras, sucesivamente, ¿no? Por otra parte, también las propuestas que hacen de promover la capacitación, tratar de concientizar, que las autoridades se responsabilicen, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, pero regresamos a lo mismo, a lo que nos decía el maestro Enrique. Tiene que ver primero con que podamos elaborar un programa en donde podamos dejar de manera ordenada y bien clara qué actividades o qué situaciones se pueden atender de manera inmediata y cuáles definitivamente requieren una cuestión más de temporalidad en términos de tiempo, ¿no? Es decir, vale la pena ver cuáles son los alcances que nos planteamos y pensar, porque al final la programación tiene que ver con, pues, todo un conjunto de elementos y con todo un proceso de cálculo racional entre los recursos, los tiempos, los espacios, los fines, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí valdría la pena. El tema de los incendios forestales, igual, de la misma manera, no, ya hace rato nos lo señalaban, quiénes son los posibles causantes y qué consecuencias tienen, y esa idea también de querer participar y llevar a cabo talleres y demás, sí importa, pero no es el taller en sí, al final el taller termina siendo una estrategia. Aquí lo importante es ver de manera más completa, con una mayor dimensión, cómo se pueden programar y convertir en programas y a su vez proyectos también, ya de manera más operativa. El caso del suministro desigual del agua, también una problemática como resultado de la extensión nuevamente de la ciudad, de los procesos de urbanización, más allá de los problemas culturales que genera en términos identitarios, aquí el asunto está por este incremento poblacional y obviamente las necesidades que esto genera. Se hacen propuestas que tengan que ver, sí, con la participación directa con los pobladores,
sí con la posibilidad de una dirección de medio ambiente que puede ser ahí o tener un papel importante, pero nuevamente habría que ver qué se puede hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Habría también que pensar cómo nos acercamos a los actores, porque la dirección está ahí, pero habría que ver hasta dónde está su posible participación y cómo desde la perspectiva de un profesional, en este caso del trabajo social, podemos generar este acercamiento, sin desvincularnos, sin dejar de lado que no solamente es un papel del profesional, sino es un trabajo asociado y vinculado con los mismos ciudadanos. Entonces, me parece que ahí hay como una doble tarea. Y la parte de la tala inmoderada, creo que ahí hay un problema también muy serio, porque la idea de esta tala inmoderada que se ha generado en diversas partes del país es un problema mayúsculo, porque eso ha puesto incluso en riesgo la vida de muchos profesionales, de muchos activistas, en donde ahora ya no solamente es el problema de talar y las consecuencias ambientales que genera, sino los problemas, aparte incluso de los de salud, sino los problemas de seguridad. O sea, hoy nos enfrentamos a situaciones que se enlazan pues con situaciones de crimen organizado, donde también eso no es tan fácil. ¿Qué más quisiéramos que la población estuviera totalmente de acuerdo y respetara toda esa parte de del respeto al ambiente, evitar la deforestación? Y en algunas comunidades se ha hecho, pero las consecuencias han sido graves en términos de la influencia de otros actores que tienen que ver o asociados al crimen organizado. Entonces, digo, ahí también habría como que cuidar eso. Y ahí nuevamente nos llevaría a pensar qué podemos y hasta dónde se puede llegar con la participación del trabajo social. Pensar en campañas de reforestación, en otras alternativas como la participación, la educación ambiental, etcétera, estas iniciativas ciudadanas. A mí sí me parece que está bien, todas las propuestas están bien, pero nuevamente, pensar en términos de las posibilidades que nos da la programación, sin perder de vista este cálculo que tenemos que hacer a prospectiva, a futuro, de qué tengo en este momento, cuál es la situación, cómo la puedo atender, cuáles son los fines a los que quiero llegar, con qué recursos cuento, en qué tiempos, incluso hasta la condición espacial juega un papel importante, ¿no? Y bueno, y todo otro conjunto de elementos que vale la pena. Pero bueno, ya a manera de cierre, pues sí me parece importante esta relación que se pueda hacer con este primer acercamiento que ya nos están dando nuestros compañeros y que después, y ojalá de verdad sea una realidad que los puedan ustedes llevar a cabo ya en otra asignatura que es la programación social. Creo que ahí podríamos ir ya como enlazando y articulando este conjunto de conocimientos, este bagaje teórico metodológico, que después se pueda ver reflejado ya como parte de lo que es la profesión y es un ejercicio posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Martín, maestro Enrique, también muchas gracias por los comentarios. Agradecemos esta elaboración y presentación también de los trabajos finales de las y los estudiantes de los grupos 9012 del grupo remedial y del grupo 9022, tanto del semestre 2022-2 como 2023-1. Se conjuntaron aquí estos videos, así como los relevantes y muy importantes comentarios, sugerencias y guía que han ofrecido los docentes especialistas Martín Sánchez y Enrique González. Muchas gracias, profesores, por su colaboración y por compartir con el estudiantado todo su conocimiento y experiencia en la formación profesional del y de la trabajadora social. La constancia por la participación como comentaristas se les hará llegar automáticamente a través de sus correos electrónicos, y a quienes presentaron sus videos se les hará llegar también un reconocimiento por la participación. Estamos por concluir esta sesión del segundo coloquio de problemáticas socioambientales y no nos podemos despedir sin escuchar nuevamente a la coordinadora del SUAYET, Alma Gloria Pérez. Pues me da mucho gusto esta jornada
primero me disculpo porque no me pude quedar acá escuchando todos los trabajos, viendo los videos, que sin duda es el trabajo de muchas horas de los alumnos, pero también de muchas horas de asesoría, de acompañamiento de los profesores y profesoras acá presentes. Creo que, como bien lo decían los maestros comentaristas, hay que ubicarlos en qué realidad estamos y poder, ya tienen un primer acercamiento, ya tienen ese primer diagnóstico de un trabajo que por algo les llamó la atención. ¿Por qué ese problema? ¿Por qué no otro? Y entonces tienen ya un avance. Y ahí hace rato yo les decía, les reto a que ese trabajo pueda llegar a ser, ¿por qué no una tesis? Y entonces, escuchando tanto al maestro Enrique como al maestro Martín, decir cómo lo podemos ir arropando ahora desde la programación, sí, pero sin duda va a haber otros momentos. De repente pensaba en la práctica escolar, y cómo ubicar a lo mejor esos problemas socioambientales que identificaron, cuando lleguen a la práctica escolar, que esto será en cuarto semestre, y a partir de ahí ubicar si realmente les llama la atención, si es el área de formación que ustedes están buscando, y poder recuperar la experiencia e irla arropando. Yo agradezco mucho la iniciativa que ha tenido el maestro Noé Flores y la maestra Beatriz Pichardo para poder presentar este tipo de trabajos, estos coloquios. Este es el segundo, en donde nos permite justo socializar lo que está haciéndose en las aulas, lo que están haciendo ustedes como alumnado, y que como experiencia de aprendizaje también resulta bien importante para la formación. Más adelante, ustedes como trabajadores sociales, trabajadoras sociales, van a tener que enfrentarse a esto, y ahora fue a través de un video, pero ¿por qué no tenerlos acá arriba, que vivan esa experiencia de poder presentar su trabajo? Y no solamente es la presentación del día de hoy, hay muchas horas atrás para llegar a hoy a decir, sí, eso que está ahí yo lo hice. Y seguramente ahora que lo vieron, pudieron identificar algunas o muchas áreas de oportunidad que en los siguientes van a ser reflejadas ese aprendizaje que ahora tuvieron, ¿no? Entonces, pues agradecerle al maestro Martín Sánchez Villal, que desde donde esté y haciendo uso de lo que nosotros como educación a distancia, y no solamente a partir del COVID y de esa pandemia que nos marcó y que pudo evidenciar todas las posibilidades de la educación a distancia. Desde antes, una parte importante de nuestra interacción era a través de los medios. Y el Zoom, antes Blackboard, eran parte de nuestras aulas virtuales, en donde pudiéramos conectarnos y estar presentes, aunque en la distancia no estemos aquí. Entonces, traer acá también las herramientas que de manera cotidiana, desde lo que hacemos en la educación a distancia, y también para estos cierres, pues también es muy valioso. Y entonces, gracias, maestro Martín, que desde donde estés pudiste conectar y nos regalaste todas estas recomendaciones. Maestro Enrique, también muchas gracias. Aparte de ser el responsable de toda la coordinación de enlace, pues también hace parte del trabajo académico. Y ojalá no sea la última vez, y sean muchas veces que esté acá de este lado también en la parte académica. Y pues a todos los chicos, chicas que están del otro lado de la pantalla, siguiéndonos por YouTube, presentando, que también se sienten nervios ahí, pues también muchas gracias por haberse atrevido a estar aquí. Entonces, no me queda más que decirles que bien, felicidades por este evento, y pues muchas gracias por estar. Yo no sé si va a haber un tercero, seguramente por ahí algo se nos ocurrirá, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora del SOYET, Alma Gloria Pérez, también a los maestros. Y bueno, pues estamos ya por cerrar. Me gustaría nada más hacer leerles algunos comentarios de YouTube. Me parece que vale la pena, perdón, retomarlos. Nos dice
Marcela Martínez. Me parecen de gran interés los temas abordados por los compañeros, ya que, como bien mencionan, son problemáticas sociales que afectan a toda una comunidad, generando diversas afectaciones sociales. Armando nos dice muy interesantes e importantes las opiniones, menciones y aportaciones de los profesores que serán de gran ayuda para nuestra formación. Entonces, de esta manera, pues extendemos el agradecimiento al tiempo y a todos los comentarios que hicieron pues, los profesores maestro Enrique y maestro Martín. Y bueno, pues entonces damos por terminada esta sesión a nombre del profesor Noé González y de su servidora Beatriz Pichardo, docentes de la materia de Población y Medio Ambiente del SUAYET y organizadores de este evento. Junto con la coordinación de SUAYET, les damos las gracias por su asistencia y participación. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Y bueno, a quienes están aquí en el auditorio les pedimos que nos acompañen, no se vayan. Viene ahora 10:30, vamos a empezar con una ceremonia de cierre de semestre y despedida de la generación de sus compañeros que están ahora terminando el 9º semestre. Maestros, ojalá nos puedan acompañar. Va a ser muy, bueno, para nosotros es muy emotivo y es entregar parte del trabajo que hacemos y decir una más, los chicos, chicas que están saliendo, ya seguramente algunos los vieron allá afuera, vienen bien guapos, bien, hoy fue la toma de fotografía, entonces es muy significativo para nosotros que nos puedan acompañar y esperamos que en 3 años estemos aquí con ustedes haciendo lo mismo. Entonces, no se vayan, acompáñenos, por favor. Y solamente les vamos a pedir que la parte central, si nos den la oportunidad de que sea aquí donde se concentran los compañeros que van a egresar. Hay un cafecito allá afuera, así que nos gustan acompañar con un cafecito mientras se dan 10:30. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes estuvieron en el Zoom también. Si gustan acompañarnos, va a ser la misma liga, parece. También algo que siempre, y yo lo peleaba mucho y ahora se me está olvidando, a todos los compañeros, Wendy, que estuvo ahí arriba dando el soporte para toda la parte técnica, Enrique, que corría de un lado a otro, muchas gracias también por ese gran apoyo que sin ustedes no es posible hacer esta parte de conexión. Muchas gracias. Hay alguien más allá arriba, no sé quién es, no sé si es Sara, que siempre nos acompaña también. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.